Hola familia, Buenas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro quinto capítulo. capítulo 5. Para quienes no estuvieron viendo los videos anteriores, estamos grabando nuestra historia como llamas gemelas, como pareja, como matrimonio hoy. Y este es el quinto capítulo, por lo tanto, si les interesa retomar desde el principio, les recomendamos que vayan al primer video de esta serie. Entonces, volviendo a la escena. ¿Dónde habíamos quedado? Estaba yo entrando en mi noche oscura del alma, se estaba hundiendo mi barquito Ujú. y de alguna forma estaba como tratando de agarrarme de las partes que seguían flotando por ahí sin mucho éxito. Y afortunadamente, porque por más dura que fue esa transición, no fue veloz. Duró un mes, por así decir. Como les contaba en el video anterior, yo estaba todavía sosteniendo el poliamor. Vos me pusiste un límite. Vos pusiste un límite tuyo, un límite para cuidarte a vos. Ujú. Porque hablamos como si yo estuviera, que de alguna forma sí también yo estaba haciendo algo en nuestro vínculo. Pero bueno, recuerdo que hace un tiempo vi a una persona que decía, el límite lo ponemos para que nosotros cuidemos nuestra propia energía. Después el otro se hace cargo de lo suyo en su medida. Y bueno, el límite que vos pusiste para cuidarte también fue un espejo para que yo pudiera observarme a mí. Ujú. Esta idea de la vincularidad que yo tanto sostenía y de la cual estaba convencido, ¿realmente me está haciendo bien a mí? ¿Está teniendo un buen impacto en mi entorno? También te pasó esto que vos lo contaste en el otro capítulo, ¿no? Pero yo siento que empezó a pasar acá, porque cuando yo te conté, la parte que viene después, vos me empezaste a contar que habías empezado el ayuno y que las personas te Sí. habían empezado a decir todas lo mismo. ¿No fue en esta parte? Porque vos lo contaste como que pasó antes, cuando yo estaba de viaje, pero yo sentí que pasó después. Recuerdo, por lo menos. Sí, vos habías vuelto, ya habíamos tenido nuestro encuentro, vos me pusiste el límite y en eso no me acuerdo bien cuál fue la secuencia, pero puedo pensar al menos dos personas que me trajeron como un espejo donde Trajeron. me trajeron un espejo donde me mostraron cómo yo no, como que iba de una persona en otra, no me comprometía del todo con emocionalmente, no me responsabilizaba realmente por las emociones y por las aguas y por la energía que se abría en cada vínculo que habitaba. Y, y fue cuando de repente estaba trabajando en esta escuela, enseñando una materia que no me gustaba, alimentando un sistema educativo con el cual yo ya no estaba más de acuerdo, intentando sostener un estilo de vida así lineal. Me acuerdo que empecé a estudiar astrología en ese momento, de hecho, que fue como un faro de luz en todo eso, en todas esas tinieblas. Y, y de repente llegué a un punto límite donde yo estaba todos los días teniendo pensamientos muy oscuros, negativos, queriendo dejar de vivir sin saber cómo salir de todo este callejón sin salida en el que me encontraba, en una relación que había avanzado demasiado rápido con otra persona con la que en realidad no resonaba yo. Y todo me empezó a mostrar que, que ese vacío y esa oscuridad y esa sombra profunda en la que me encontraba estaba completamente conectada con la dispersión de mi energía sexual. Como que todos esos años de exploración y de poliamor habían llevado hasta ese momento, donde la única persona con la cual quería tener un vínculo real en algún punto, porque todavía no estaba dispuesto a hacerlo con vos, No, en ese momento pero no sé. Me parece raro que nombres eso, porque en ese momento uno quería estar conmigo. no, Hasta un mes antes,
me mandaste un mensaje, ya vamos a llegar ahí. Entonces, Sí, explicarlo, lo voy a me explicar. encanta porque se lo explica a ustedes y me lo explica a mí, ¿eh? Quiero Es como entender mi que, vida. porque es interesante porque a medida que volvemos a contar la Es muy historia, interesante. volvemos a recapitular, yo voy viendo todas las capas de la emocionalidad que yo tenía. Mm, Y lo que yo sentía hacia vos, por más que en un plano estaba diciendo no, como mm. estaba muy ocupado sosteniendo mi propia estructura mental, pero en un plano sí sentía, y yo esto te lo dije, ¿no? Como siempre sentí que vos estabas ahí en el fondo de la escena de alguna forma, como que lo olvidé cuando toqué el momento más oscuro, sí lo olvidé, porque no te vi a vos como una persona en la cual me podía apoyar, pero aún así yo siempre te amé. Sí, Y a mi manera, en ese momento, en la forma que está disponible, porque hoy te digo te amo y para mí significa algo completamente distinto, el te amo a lo que significaba en ese momento, ¿no? después me gustaría decir algo con respecto a eso responder, Ok, pero no quiero sí, interrumpir. sí. Entonces, la única persona que realmente como me ofrecía una posibilidad real y profunda de ser, de compartirme, de expresarme, con la cual hubiera podido crear un espacio, aunque en ese momento no estaba disponible, de, de- de hacerlo, que eras vos. Bueno, llegué a un punto donde yo sabía eso, hasta cierto punto, por la conexión que teníamos, por la intimidad que teníamos, que bueno, lo olvidé eso mismo también y, y llegué a un nivel donde tuve que realmente replantearme todo lo que había pensado de la vincularidad hasta ese momento, qué es lo que yo creía que era verdadero, porque toda esa autoconvicción que yo tenía de mis propias ideas no me estaba funcionando, la verdad, por más que en el plano mental era lindo. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Y sentí una voz de un guía que me decía, tenés la energía sexual totalmente dispersa. No estás pudiendo llevar a cabo ningún tipo de proyecto, no sabes qué es lo que tenés ganas de hacer, qué es lo que deseas, no sabes cuál es tu horizonte porque estás fragmentado vos mismo en este momento. Eh, y bueno, fue como tocar ahí el abismo y decir, tengo que soltar esto. Más allá de que en el plano ideal suena lindo el poliamor y que podría crear la sociedad utópica que yo imagino, en este momento no lo puedo sostener, no se sostiene ninguno de mis vínculos y, y el primer cambio que tengo que hacer es traer de vuelta mi energía hacia adentro. ¿Qué es lo que querías decir? Que siento que veo que hay algo que haces, que seguramente yo también lo hago en algún aspecto. Cuando contamos nuestra historia, seguramente lo hace todo el mundo, la mayoría, que es como cuando lo ves a la distancia lo romantizas, ¿viste? Sí, Y yo te escucho decirme que vos sabías que yo era, y yo no creo, mi amor, perdón, tengo que decirlo, yo no creo que vos estuvieras pensando eso. Lo hablamos muchas veces, ¿no? Y vos lo que me decías es que sí sabías que me amabas, que era una persona que pero no veías ningún futuro conmigo. No es que decías, acabas de decir algo como que ibas a estar, como que la única persona con la que voy a estar era conmigo. Y te estás adelantando. Porque eso lo sí, pensaste más adelante cuando yo te mandé un mensaje y empezamos a hablar. Hasta ese momento, vos me amabas como algo, te amo, como el que le decías a todo el mundo, más o menos. Sabías que había algo especial, pero ni bola, porque estabas metido en tu proceso y bien. Pero está bueno que lo compartamos eso. Porque también, si sí, no, estaba escuchando un montón de divinas femeninas pensando que su divino está diciendo sí, te amo. Y no, en muchos momentos el divino masculino no tiene, no está en absoluto. Y todo lo que te dicen o nos dicen es verdad. En ese momento no sienten conexión. Y siento que lo romantizaste mucho y distorsionaste la realidad. No siento que haya pasado eso, para nada. No solo ok, porque lo recuerdo en ese momento, sino porque me lo contaste también después, mi amor, como, ¿no? Esto que hablamos en el capítulo anterior cuando hicimos la historia, contamos la historia al principio, ¿no? Que yo decía, está re desconectado. Y yo sí creía, seguramente él está pensando en mí, pero no sé, ni, no sé, cosas que fantaseaban y me acuerdo ya en este momento.
Pero cuando vos empezaste a contar la historia, era en ese momento, claro, estabas más distante que ahora. Ahora, cuando estás enamorado, lo llenás de ese amor, Claro. pero no. En ese momento vos no pensabas que yo era una persona con la cual te ibas a vincular para nada. Así me lo dijiste en un momento, mi vida. Sí. Perdón, tengo que asumir, contar, compartir esto así acá porque siento que si no, No, me parece buenísimo, no, no pidas perdón porque siento que también contar nuestra historia es un proceso terapéutico para nosotros obvio, re. y no estamos haciéndolo solo para ustedes porque queremos mostrarles quiénes somos y compartir nuestro servicio. También esto es un proceso de contacto con nuestra propia esencia y me hace recordar, de hecho, como mis papás tienen una historia muy hermosa de donde se conocieron, que siempre la cuentan, y toda mi vida me contaron una versión hasta que hace unos años, no sé por qué, les volví a preguntar y les pregunté si hubo algún momento donde pensaron que no iba a ser. Y lo hubo y me lo compartieron y fue como, wow, esto una parte de toda la historia que no, que la habían quitado de esa parte romantizada, que también es real. Entonces sí, mira, como lo reconozco y creo que hay una parte que me cuesta colocarme en ese estado de conciencia en ese momento porque no me gusta tampoco y no me gusta recordar cómo yo vivía la realidad y te percibía vos en ese momento. Pero, eh, bueno, como primero validar eso porque es verdad, o sea, yo te sentía re lejos, hasta en momentos como que me acuerdo que confiaba más en el vínculo con el que estaba que en vos, y había como toda una constelación emocional y mental que era bastante triste para lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, vos estabas en una crisis, ¿no? Estabas realmente en una crisis grande porque todo tu mundo se estaba viniendo abajo, ¿no? Tomemos en cuenta que esto que le pasó a Marco comenzó cuando me conoció, ¿no? O sea, ella había empezado a tener como algún movimiento que hizo que fueras de viaje, ¿no? Pero Claro. hasta el momento que tuviste tu viaje, ¿no? Que ya ese viaje conmigo a la distancia hablando, que fue cuando nos enamoramos, y después el retiro de tanto y lo que vimos juntos, te mostró un mundo diferente que hizo que empezaras a cuestionar el tuyo, ¿no? La universidad, la facultad, la casa perfecta de tu familia, hasta la armonía que vos creías que existía en tu familia, ¿no? Todo eso era algo que vos, como un poco un niño, ¿no? Como todos nos pasa en algún momento que idealizamos algo, ¿no? Y no era que era ignorante de los problemas del mundo, para nada. O sea, estudié una carrera que literalmente se dedicaba a saber cuáles son los problemas entre las naciones y las guerras, pero mi mundo, mi conciencia, estaba velada por esa percepción de que todo está bien en el fondo, todo está bien y todo va a estar bien desde un lugar un poco inocente e ingenuo. Sí, yo me acuerdo cuando nos conocimos, estábamos en el retiro y vos me decías que estaba todo bien tu vida, todo bien, ¿no? Todo está bien. Y yo me reía porque, o sea, se lo recibía, pero sabía que no era así. O sea, más allá de que soy súper intuitiva y estoy conectada con él, ya había atendido a muchas personas y acompañado en su proceso de personas incluso el doble de edad que vos, o sea, ¿no? Que tenían todo el tiempo el discurso de que estaba todo bien porque en realidad no profundizaban en su vida, ¿no? Y en algún momento algo sucede que te da esa oportunidad de preguntarte, ¿no? ¿Realmente esta es la vida que quiero? ¿Realmente estoy profundizando o estoy en una superficie creyendo, no, aferrándome a eso, creyendo que es realidad? Y siento que eso es lo que pasó cuando volviste a tu hogar, ¿no? Realmente empezaste a ver las cosas desde otro lugar. Un velo cayó. Y sí, lo que pienso es que también yo es como que estaba buscando puntos de referencia de los cuales agarrarme para poder sostener mi vieja identidad, Mm, porque eso es lo que hace el ego, quiere sobrevivir básicamente. mm. Y nosotros en ese estado de conciencia no nos damos cuenta de eso. Queremos tener la vida más cómoda y fácil posible, alineada con los valores y que todo sea cómodo. Y con esa caída de cada vínculo, eh, empecé a perder todos mis puntos de referencia. Ya no habían personas validando mi poliamor. Mm. Eh, como toda esa visión que yo había tenido, que en otro momento otras personas sí me habían dicho que estaba buenísimo, habían cambiado sus vidas por eso, o se habían abierto a algo re profundo, ya no estaba eso. Mm. Y yo me estaba encontrando con mi propia desesperación,
que siempre había estado de alguna forma ahí atrás, solo que yo no la estaba reconociendo del todo. Y siento decir que lo que quise decir recién es que por más que sí hay una parte que quiero romantizar ese momento, cuando fue re duro y re doloroso, como yo sentía tu energía de la gran madre ahí, de fondo muchas veces. Y eso era lo que me permitía como en los momentos de más máxima densidad y máximo velo y tristeza y dolor, sí te olvidé o sí olvidé toda posibilidad de que tuviéramos un vínculo de cualquier tipo más allá de algo como lo que tenemos hoy. Pero mientras yo seguía sosteniendo esos vínculos y seguía como encaminándome hacia esa tristeza profunda, había algo de energía que sentía de fondo, pero me confundía, eso es lo que tiene, me confundía. Y yo como gestionaba esa confusión, diciendo no, no se puede esto, chau. Pero volvía tu energía, era como algo que estaba ahí, que yo de alguna forma estaba aprendiendo a conectarme con eso. Pero bueno, sigamos porque no hace falta entrar más de lleno en ese estado de conciencia en el que estaba yo. Eh, Decidí dejar el poliamor. Dije, tengo que empezar a recuperar mi energía de vuelta, tengo que empezar a unificar mis aguas y tomé la decisión de empezar un ayuno sexual. 6 meses iba a durar ese ayuno, nada de estímulos sexuales de ningún tipo, nada de iniciativas o de relaciones con otras personas o de estar buscándolo. Y dejar ese trabajo en el que me encontraba, que no me gustaba para nada, darme mi tiempo a mí, tenerme paciencia y seguir este camino que estaba empezando a ser ya muy distinto a lo que eran los caminos de mis amigos o de las personas que estaban en mi entorno y que yo ya empezaba a sentir más y más incómodo porque estudiar filosofía es una cosa de distinto. Pero ya esto de no poder ni trabajar, no poder gestionar nada de mi emocionalidad, mi mentalidad, a los 23 años ya estaba siendo como, uff, re duro. No, no tenía más puntos de referencia. Y llegaste a un punto oscuro, ¿no? ¿Querés contar eso o no? Bueno, es un poco lo que mencioné hace un ratito, de que no estaba como en un momento con todos los días de pensamientos suicidas, no veía la luz al final del túnel. Eso, eso no lo contaste, Sí, digo, porque me parece que es fuertísimo, pero como ya lo contaste en otros live, por eso te lo traigo, ¿no? Porque en algún momento no querías hablarlo. sí. Pero como en algunos lives y en algunos posteos hablaste de eso, siento que está bueno traerlo en este momento, ¿no? O sea, tu noche oscura llegó hasta el punto en el que vos pensaste en cómo matarte, ¿no? Eso es Sí, enorme. sí, fuertísimo. Y, digamos, me sensibiliza compartirlo acá porque por más que yo me amo y lo hablamos muchísimas veces, decírselo a las personas que no me conocen, ¿viste? Se me despierta un miedo a que me juzguen o algo así, ¿no? De vergüenza. Pero la verdad que fue muy así y muchos hombres y muchas personas pasan por algo así, entonces no tiene Total. nada de malo, realmente es parte del proceso y de hecho es un zarpado espejo con tu proceso del retorno de Saturno, Sí. que tenemos que empezar a visibilizar más porque es parte de- del proceso de la expansión de la conciencia. Cada uno lo somatiza a su manera, cada uno lo lidia a su manera. Yo tengo y tuve esa manera de fantasear con, no sé, no voy a ser muy gráfico, solo eh, terminar con mi vida para terminar con mi sufrimiento. Sí, pero yo, mi amor, siento que es importante también contarlo porque hay un montón, vos, mientras tanto, tus papás no se hubieran imaginado jamás, ¿no? Mm, Como algo te pasaba, pero vos seguías estando como no estabas en depresión acostado en la cama, o sea, claro, a la gente de afuera no hubiera pensado que te pasaba eso, ¿no? Entonces digo, un montón de personas y hombres principalmente, porque quizás les cuesta mucho más, ¿no? Exteriorizar sus emociones, sus procesos emocionales, su vulnerabilidad. Pueden estar pasando procesos realmente muy duros, aunque por afuera parezca otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lugar está bueno. Yo cuando me volví loca, no, no había nada, ¿no? Como
De hecho, creo que no tenía ni redes en ese momento. Entonces, como no es que mostraba algo no, yo estaba en una que no podía hacerme cargo de mí, o sea, no había manera. Pero hay muchas personas que sí hacen eso, ¿no? Sí. Y está bueno eso que decís, sí, porque yo no iba a hacer deporte 4 veces por semana, vivía una vida como a nivel superficial muy funcional. Claro, hacía yoga. Hacía yoga un montón, sí, iba a estudiar astrología, no sé, de todas las actividades que me llenaba para ocupar ese vacío. Mm. No tenía un complejo me cuesta decirle enfermedad mental, como no tenía como un sistema donde eso, estaba en depresión, donde mi biología me impedía hacer todo y vivir. Y me acuerdo que a la primera persona que le dije fue a mi hermano, Tu hermano más mi chico. hermano más menor, mi querido guardián angelical, y me costó, inmensidad decírselo, porque decírselo era reconocer que yo no estaba pudiendo, realmente, no estaba pudiendo solo, no estaba pudiendo gestionar mis propias emociones, mis propios pensamientos, y, y no me animaba a decírselo a mis papás tampoco. No por algo malo de mis papás, sino porque yo me había creado toda una personalidad donde yo podía solo. Mm. Y era un tipo súper sensible, tampoco era un hombre súper aguerrido, ni duro, ni extremo en ese sentido con mi energía masculina, pero aún así, y me decía a mí mismo, yo soy re sensible, escribía poesía, ¿no? Pero aún así, en los momentos de máxima vulnerabilidad, no podía. Y fue muy interesante, la verdad, en retrospectiva, cómo se dio todo ahí, porque en un plazo de 2 semanas Pero decidí. igual ese proceso previo al que yo te mandé un mensaje y fue la unión, Ujú. me parece que yo tengo que contar paralelamente qué pasó hasta ese Ok, punto. dale, dale. ¿Sí? Bueno, entonces él seguía en ese estadio, ¿no? Sigamos ahí. Yo estaba por mi cuenta en mi proceso. Haber recordado que soy llama gemela con él, ¿no? Nuestra historia, que se hayan acomodado un montón de fichas que tenían relación a- al proceso de mi vida, no solamente al proceso vincular con vos, ¿no? No, te amo. Y estaba feliz. Es muy loco, ¿no? Es muy loco porque sé que no todas las divinas pasan por esto o lo van a pasar quizás cuando estén más cerca de la unión. Yo quiero aclarar esto de que claramente lo están notando seguramente muchas divinas. Nuestro proceso fue muy rápido, ¿no? Estamos a punto de compartirles un proceso que es el de la unión, ¿no? Entonces, todos los pasos fueron muy rápidos. Los meses de separación, que para algunos son años, ¿no? Algunas parejas, algunas conexiones de llamas gemelas, para nosotros fueron meses y ni siquiera. Creo que lo máximo que estuvimos en contacto cero fue 1 mes y medio, 2 meses como mucho. Un mes. Un mes, Un mes. un mes, sí, menos. Pero el tiempo no existe para mí en un Claro, montón en momentos, ¿no? Pero bueno, yo paralelamente a eso estaba muy feliz, muy contenta, pero quiero traer esto porque siento que es importante y muchas preguntan esto, ¿no? Como vincularse o no con otras personas y demás. Yo me acuerdo que en un momento fue como, yo quiero comprenderlo a Marco, ¿no? Quiero comprender qué es lo que le pasa de abrirse con varias personas, porque a mí nunca me había pasado. Y me acuerdo que me abrí, no sé si no era Tinder o alguna de esas parecidas, ¿no? Y empecé a hablar con dos personas, las cuales, la verdad, ninguno de los dos me movió mucho, salvo uno que me acuerdo pero fue todo una manipulación, no sé si ni traerlo, hablamos unas semanas nada más, y me enganchó, ¿no? Como que estaba, me acuerdo que te lo conté, inclusive a vos te asombró, porque en uno de esos encuentros que teníamos como en los anteriores capítulos les contamos que nos encontrábamos en tiempo de separación en un restaurante hindú de comida vegetariana china. En un restaurante hindú de comida vegetariana nos encontrábamos y compartíamos no sé qué. Y
en uno de estos encuentros que tuvimos, yo te conté eso, que estaba hablando con otras personas y que había uno que me atraía mucho. Después me di cuenta que era toda una manipulación, un mentiroso, y lo bloqueé. Y hablé con otras dos personas, ¿no? Y ya hablar con dos personas para mí era un montón. O sea, ¿no? Porque yo ya había entrado en algún momento en Tinder y eso, pero nunca, ni siquiera eso. Me pareció un montón ya estar hablando con varias personas como... em, viendo qué pasaba. Conocí a uno de ellos, me acuerdo, pisciano, ¿no? Yo tengo luna en Piscis en casa 12. Sé que muchos le deben dar ganas de que les contemos nuestras cartas. En algún momento lo haremos, o de a poquito. Y, y salimos y no me enganchó, no me conecté demasiado con él. Y yo en ese momento estaba haciendo una terapia con una psicóloga astróloga, y me acuerdo que esa psicóloga astróloga me dijo que tenía que insistir, ¿no? Me sugería eso porque la energía pisciana mía, de mi luna, generalmente necesitaba más encuentros para darse cuenta, ¿no? Yo estaba, no sé, dije, bueno, voy a probar, porque la verdad es que yo me conozco, sé lo que me pasa a mí, ¿no? Pero estaba entrando permitiéndome que esta persona me acompañe, que me acompañó muy poquito, no estaba de acuerdo en las llamas, no conocía nada, claramente, disimuladamente siempre estaba tirándome abajo, ¿no? Y Cristo. bueno, yo estaba muy segura, sí, mi amor, yo estaba muy segura de mi conexión con Marco, pero había algo de experimentar eso, ¿no? Porque por más que yo estaba feliz y sabía que íbamos a estar juntos, tenía momentos claramente donde me bajaba la energía un poco y yo empezaba a cuestionar, ¿qué onda? Y si somos llamas, pero igual no vamos a estar juntas, ¿no? En algún momento pasaba eso. Así que le di una segunda oportunidad con esta persona y la verdad que tuvimos algunos acercamientos íntimos, no tuvimos relaciones sexuales y de hecho no lo podía ni besar en los labios, ¿no? Porque sentía el rechazo constantemente, pero tuvimos un acercamiento. Me acuerdo que el mayor casi acercamiento que tuvimos eh, fue el momento en que me mandaste un mensaje. Vos, no hablábamos hacía ya un tiempo y yo estaba con este hombre, lo había invitado a mi casa, yo todavía vivía en las Islas del Delta y estaba por llegar la lancha colectiva que pasa por el río, pasa por mi casa, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿Dónde pasa y nos ponemos? El muelle. El muelle. No me salía. Estaba por pasar y teníamos que ir al muelle que iba a pasar la lancha, y como que no había pasado, no habíamos hablado, y yo qué sé, y ahí él se acerca como a abrazarme, ¿no? Y tenemos un contacto ahí de abrazo, de mimo, no me acuerdo si me dio como un pico, y en ese momento suena el teléfono. Y yo aprovecho para estábamos medio tirados en el sillón, como sentarme y ver, no lo veo el mensaje, no sé si era un audio, pero veo tu nombre. Y fue como tin, 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 como dije, claro, o sea, apenas pasó algo en mi energía conectada, él sintió eso. Por más que no haya sido consciente, ¿no? Porque no fue consciente, algo hizo que él sintiera que algo estaba pasando, ¿no? Nuestro cordón sexual, nuestro cordón de conexión, no solamente el sexual, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que mandó un mensaje. Eso aparte, lo contaré después. Pero en este caso, con este hombre, no funcionó. Yo sentí cortar porque no había conexión. Seguía hablando con otro chico que nunca llegué a conocer, hasta que, bueno, se cortó, ¿no? Fui hablando cada vez menos. Me di cuenta de que me estaba medio obligando a hacer algo que no sentía para nada, ¿no? Estar con otra persona. Y, y bueno, cuando él me mandó el mensaje fue por otra cosa. Me acuerdo que me pedías el contacto de una psicóloga, Ah, astróloga mira, también. fue ese Sí, momento. el tema de la plata, porque yo le estaba devolviendo la plata que él me había Sí. prestado, me habías dicho algo de eso, y vos estabas trabajando ahí, estabas mal, pero no me lo contabas del todo, ¿sí? O sea, todo esto que él contó, ahí él le mandó un mensaje, pero no abriste toda esa vulnerabilidad todavía. Y creo que después de eso pasó que estuvimos sin hablar un mes, ¿no? ¿O fue cuando yo te lo dije? No Mm, nos acordamos. sí. Bueno, no importa. Hay algo que no vamos a recordarlo exactamente, pero en ese tiempo de que yo estaba feliz, no, perdón. Todavía, Me parece que esto pasó después de que yo te lo dije. Volvamos a cuando yo sí. estaba feliz, empecé a hacer entrenar, me bajé un montón de peso, ¿sí? Después les voy a contar porque volví a aumentarlo, pero porque tiene todo un análisis de bajada de información que es importante también traer, ¿no? Más allá que estoy ahora atravesando la menopausia. Mira, y también me estoy acordando de una cosa, de un evento ¿Qué? particular que estuvo bueno. Vos, Pero no lo cuentes, decime para que me dé los cuenta. registros.
Todo Ah, genial. está buenísimo, está bueno. Pero eso fue Antes antes, de que. antes de que me digan, no, ya me habían dicho, me parece. No, fue antes, es Fue verdad. antes de Antes de que que yo sepa. Antes de que yo sepa. Sí, bueno, les cuento. Yo estaba dando una formación virtual después de que nosotros nos separamos y una formación de registros akáshicos con la metodología Kundalini, que es como le contaron le contamos la metodología que yo canalicé. Y muchas personas de las que estaban en la formación nos habían conocido en el retiro. Estaba Dana, estaba la chica esta que hace bien, estaba Juanito. estaba Juani, estaba varias, estaba la chica que trabajaba en el lugar, que está en San Marcos Sierra, ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres ahora. Sí, Y estaba también la chica que que estaba en pareja con los que te trajeron en la camioneta, la pareja esta, sí. Cata. Bueno, había varias personas y había otras que no lo conocían a Marco. Y hay una parte de la formación de registros que yo realizo, que hago un ejercicio en donde hago un sorteo. Y de todas las personas que están, sale una a la que todos los demás le vamos a abrir el registro y vamos a responder la pregunta que realiza. Yo nunca me incluyo, lo hice solo una vez, las dos veces que lo hice, y esta es una, fue re fuerte ese momento en mi vida, porque la otra vez me había pasado lo mismo, estaba por irme a vivir a Mar del Plata y me dijeron quédate, a partir de ahí cambió mi vida muchísimo porque empecé a crecer en esto, me fui a Villa Urquiza, a tener mi espacio holístico y todo. Esa vez que salí sorteada. Y ahora decidí hacerlo, ¿no? Porque hay una parte mía que estaba convulsionada por todo lo que había pasado con vos, que estábamos ya, vos que ya te había puesto el límite, estábamos en separación. Y dije, bueno, me voy a meter en el sorteo. Y salí yo. Me acuerdo que me da vergüenza porque yo sacaba el papelito, pero obviamente no hice trampas, pero hay una parte mía culposa, me acuerdo. Pero fue tan maravilloso lo que pasó porque todos abrieron el registro y yo pregunté por nuestro vínculo. Y, y todas las personas hablaban de algo que yo en ese momento claramente no tenía noción y que hoy, sabiendo que somos llamas, lo sé. Pero era como, bueno, alguna persona decía, no, los veo que ustedes se separan, pero que en el camino se vuelven a juntar y sale la luz y no sé qué. Otro decía lo mismo, lo veo como llamas que se convierten en una. Bueno, un montón de información de que lo nuestro tenía que ser. Y yo me acuerdo que hasta medio me enojaba, porque era, ¿por qué me dicen esto si él no quiere saber nada conmigo? Sí. Y vos lo veías imposible en ese. Yo lo veía imposible, pero eran, no me acuerdo, 18 personas y no sé, más de la mitad, el mensaje era muy claro hacia esto. Otros eran más ambiguos, pero me acuerdo que después te lo pasé para que Otros vos. decían, veo a una persona. No, era muy maravilloso porque hablaban de la separación de la unión, ¿no? Nuevamente. Como que era algo muy especial que nunca había pasado, cosas muy particulares, ¿no? Y así que bueno, para mí fue re fuerte recibir esto. Y después fue que pasó lo de que recordé que era mi llama, todo este tiempo de felicidad, ¿no? De amor propio, de mucha disciplina con ese amor propio, de mucha conexión. Yo seguía dando mis talleres de tantra, mis formaciones, seguía con mi vida, ¿no? Más allá de que siempre estaba este tema de Marco y que me atravesaba completamente. Y en un momento, como les había dicho, yo no quería contárselo porque sentía que me la ibas a tirar abajo. Y de que todo este amor, esta confianza, si hablaba con vos, iba a caer. Pero bueno, pasó, no sé, como un mes y medio, más o menos, de que yo me había enterado y decidí contárselo. Y me acuerdo que tu respuesta fue muy receptiva y yo me ilusionaba con eso. Después me di cuenta de que no, que vos en realidad lo tomabas así, pero no era algo que creías realmente. No Pero creía. en ese momento hablamos un montón de cosas, vos seguías en vínculo virtual con la persona con la que te habías vinculado sexualmente cuando yo estaba de viaje por Perú, esa que yo me agarré una depresión muy grande en Perú porque no lo podía comprender y demás. Vos seguías hablando con ella y ella canalizaba cosas y te daba los mensajes y me conectaba a mí, me metía a mí dentro de esas conexiones. Para mí era muy confuso todo, la verdad no me terminaba de resonar y obviamente había una herida, ¿no? Por supuesto, porque te habías vinculado con ella. Así que cuando te conté eso, vos lo recibiste bien y yo me acuerdo que me ilusioné, después me di cuenta de que no tenías esa creencia, realmente no estabas abriéndole demasiado la puerta a eso. ¿Y querés decir algo de eso? Sí, decí y después porque yo tengo que retomar toda una parte mía hasta llegar ahí, porque primero lo acepté, fue como bueno, y después lo rechacé Sí, en un momento. sí, no lo aceptaste, lo Lo tomé, recibiste. ¿viste? Sí, sí. Claro, viste, cuando no terminás de resonar, no lo rechazo, pero la verdad, Un libro más que sí. no voy a leer queda para decorar Sí. la habitación. Bueno, a mí no me la bajó tanto porque como la recibió bastante bien, yo seguí confiando en todo esto.
hablábamos algunas cosas en algún momento de las llamas, ¿no? Yo trataba todo el tiempo, claro, de no estar como diciéndole, es más, me acuerdo que te dije, mira, también en lo que estoy viendo e investigando de las llamas, habla mucho de que no, de que puede ser que no seamos pareja, ¿no? Porque no quería que él sintiera como cualquier divina femenina le pasa, que crea que estamos manipulándolo para que el vínculo se realice y demás. Así que trataba de tener mucho cuidado con eso. Y, y mientras nos íbamos encontrando, porque también no lo nombramos demasiado en esos encuentros en el que yo me encontraba con vos en el restaurante hindú y te contaba que me estaba abriendo a ver, conectar con otros hombres, también vos me contaste en una de las veces que estabas enamorado de una chica, que era una terapeuta que lo estaba atendiendo a él y que te habías enganchado con ella. Me acuerdo, esas cosas yo hoy las pienso y digo, ¿cómo aguantaba recibir todo eso? Porque a mí me dolía, pero había una parte que quería sostener que estaba todo bien, ¿no? Pero vos me contabas eso, en un momento me acuerdo que me dijiste que ya no me querías dar besos, que no sentías como que estás, no sé, venías con cosas Sí, que sí, eran todo el confusas, ¿no? tiempo. Como no sé si tengo atracción por vos, sí, no, había una cosa todo el tiempo así como muy confusa, me contabas esto, de que estabas queriéndole regalar algo a esa chica y verla, después me contaste que te cortó el rostro, que en Sí. realidad había una manipulación porque tenía novio, pero estaba seduciéndote. Y pasaban todas estas cosas raras cada vez que nos encontrábamos, ¿no? Era muy confuso todo ese tiempo. Siento que todo, como toda la confusión de cómo narramos el Sí. relato y todo esto, Tiene que ver con tiene que eso. ver con la energía que sentimos mucho en ese momento. A ver, Ahí volvió. No, está congelada, está viendo mala sí. señal. Pero nos escuchan muy bien, me parece. ¿Sí? Sí, en el otro video pasó lo mismo. Ok. O sea, es un reflejo de Del- todo el caos energético que estábamos viviendo. Yo Mm. siento que esto de no entender, porque vos siento que tenemos distinta noción de cómo transcurrió el tiempo también. Sí, muy loco, ¿no? No sabemos bien qué fue antes, Mm. qué fue después. Recién antes de entrar a la reunión y de decir, bueno, cómo vamos a más o menos organizar el relato, te dije como, siento que para mí fue mucho más lento que para vos todo, porque yo Sí, sufrí de otra forma, ¿no? Y todo es perfecto y a mí me tocó eso ahí. Y de hecho pienso como en momentos, creo que vos empezaste en el momento de autoamor, eh, o descubriste que somos llamas después, pero yo no recuerdo exactamente el momento en el que vos lo descubriste, entonces no no, lo sé. Bueno, todo esto tiene que ver con esta confusión energética. sí, Y con la confusión, aprovecho esto que decís de que a veces nos veíamos y una vez te dije, yo no te deseo más. sí, Y bueno, ahora me gusta esta chica y que le regalé un ramo de flores y no, al final tenía novio y nada que ver. Y era como, yo no sabía qué me pasaba a mí, en mi vida. Como no tenía ni idea cuál era el cambio energético y sensible y emocional que estaba viviendo. Entonces, no tenía el lenguaje para, para transmitirlo ni siquiera. sí. Y yo, en momentos era como que, bueno, siento que voy a hablar de esto y después voy a retomar en la parte que me quedé yo. Dale. Es como que sentía que me sentía invadido por tu energía y necesitaba poner límites a veces. Como decirte, bueno, en una de esas ocasiones yo estaba en viviendo un momento difícil y vos me dijiste, canalizaste algo para mí, de que me recomendabas como, no sé, te había llegado un mensaje de algo que podría beneficiarme, si hacía algún tipo de movimiento. Sí, también en ese tiempo, antes de saber que eras mi llama, vos me contaste que abriste tu Instagram para compartir tu servicio, y fuiste Claro. a mí me lo contaste primera que todo el mundo. No, Eso me encanta que lo digas, sí, como, porque eso refleja lo que trataba de transmitir hace un rato cuando vos me cuestionaste lo que decía, ¿no? Como, bueno, vayamos al principio a donde yo retomé, no va a ser tan lento. dale. Eh, en un plazo de 2 semanas, me parece, decidí dejar ese trabajo, decidí dejar el poliamor, decidí empezar un ayuno y decidí comprometerme con el servicio. Esto fue, el compromiso lo anclé el 21 de junio del Tres, 2023. creo que sí. Sí, el solsticio de invierno, la noche más oscura,
donde dije, bueno, Dios, me rindo, voy a leer el tarot, que es lo que me sale a hacer en este momento, que es lo que sé, así voy a servir. Y bueno, abro mi nueva cuenta de Instagram, suelto la anterior, que tenía todos mis seguidores de mi infancia, gente que conocía en mi adolescencia, que no les interesaba en su gran mayoría eso que estaba haciendo. Dije, voy a empezar de cero de nuevo. Y al cabo de unos días fue hermoso porque liberarme de toda esa energía, empezar a recuperar mi propia energía sexual, dar la señal de que estaba comprometido. De repente, al cabo de unos días, llega mi hermano mayor que me dice, che, conozco a esta persona que tiene una vinoteca en Recoleta que necesita un tarotista. Y a mí se me prenden todas las luces así, sí, vamos, dale. Leer el tarot 2 veces por mes, toda la velada en un lugar donde la gente va a hacer una actividad, tomar algo. A mí me costaba un poquito encontrar consultantes, no era conocido yo todavía, no es que me venía gente a pedirme lecturas todo el tiempo. Entonces era como una fuente de ingresos, una fuente de servicio, una fuente de estabilidad para mí, re importante. Y cuando abrí la cuenta, eh, fue saliendo de mi noche oscura, te lo conté, y vos fuiste una de las primeras personas la primera capaz, que me comentó el posteo, el primer posteo que hice, me reapoyaste. Siempre era eso, sentía que vos eras la persona que más me valoraba. Y eso para mí es oro y siempre lo fue y siempre lo va a ser. Y de hecho, bueno, si van a mi cuenta de Instagram, van al primer posteo, van a ver su comentario, o sea, está ahí todo ya grabado. No, ¿lo mantenés todavía? ¿No El borraste? primer posteo está ahí. ¿No lo borraste? No, entonces tu comentario debe seguir ahí. Y, y bueno, así de repente llegó otra persona que de la nada me escribió de que organizaban eventos en San Isidro una vez por mes y que necesitaban a un tarotista. Y wow, yo anclé el compromiso ahí, sembré una intención y empezaron a llegar estas oportunidades que yo ni me las imaginaba un mes atrás que iban a ser posibles. Y así fue como empezó a transcurrir ese año, como que, bueno, empecé a sostener un caudal de energía, un servicio, un compromiso, que también me permitió volver a encontrarme con vos en esos momentos desde otros lugares, obviamente con esa distancia todavía en su momento. Pero bueno, ya no estaba luchando contra vos porque vos no eras poliamorosa y yo sí. No, ya no estabas enamorado de mí, o sea, eso que había pasado al principio, que estabas enamorado, estamos viendo cómo nos vinculamos, se ha terminado completamente. Cuando yo te puse el límite, vos seguiste vinculándote con otras personas, inclusive cuando empezaste el ayuno no lo hacías por mí, o sea, más allá que después Claro. sabemos, ¿no? Por algo pasó, claramente estaba preparando para estar conmigo, pero en ese momento sucedió así, vos no, por más que yo te estaba apoyando y todo, vos ya no estabas enamorado de mí. Claro, No estabas con, ay, me pasan esto, te quiero hablar, ¿no? De hecho, en mí estaba el reproche muchas veces cuando hablábamos, porque no entendía por qué, si no te hablaba yo, pasaba un montón de tiempo y vos no me contestabas, ¿no? Y me acuerdo esta cosa, como no te dan ganas, no sé qué, y vos no estabas con ganas, no, enamorado de esa manera. Entonces sí estabas con toda esa vida, y yo estaba ahí, te aparecía de vez en cuando, pero vos estabas en la tuya. ujú, Yo lo siento así, así me lo contaste después cuando seguimos hablando, ¿no? Como y yo estaba rarísima, porque yo sabía que era mi llama, estaba enamorada, pero obviamente yo sentía ese rechazo constante y me dolía, por más que estaba feliz, ¿no? Había algo que se movía ahí en esas dos líneas. Yo ya no estaba sufriendo como al principio, confusa y demás, pero había muchas cosas que, bueno, lo que estoy contando seguramente lo vivieron muchas divinas femeninas, no es nada extraño, ¿no? Esto de, sí, sé, estoy en amor, a veces me duele más, le quiero hablar, sí. llegan mensajes, ¿qué hago? ¿Se lo comunico? ¿No se lo comunico? Yo pasaba un montón por eso, como no sabía si hablarte, si no hablarte, ¿no? Pasaba por muchas cosas en ese tiempo. Sí. Y yo recuerdo que más allá de eso que es cierto, habían periodos como de más acercamiento, donde nos juntábamos más a comer en lo de Daksha, y momentos donde
yo ya directamente te cortaba la cara una o dos veces, me acuerdo, que fue cuando de vuelta volví a entrar en una especie de noche oscura, Perfecto. ya para, no sé, diría agosto, septiembre, donde me estaba empezando a dar cuenta que no estaba prosperando en este servicio, estaba leyendo el tarot, estaba buenísimo, pero ya era hora de irme de la casa de mis padres, no, como que no era un entorno donde pudiera realmente como seguir invirtiendo energía en esto así. Quería mi propio hogar, básicamente, Mm. como todos en cada uno a su momento. Y me acuerdo que llegando, entrando en esa noche oscura, que fue más tranquila que la otra, vos me mandaste ese mensaje donde querías canalizar algo para mí, donde recordabas esto de que somos llamas, y yo ahí te dije, mira, vos No, créelo si querés, creé lo que quieras si te hace bien, no, estás confundiendo, mi amor. El mensaje ese llegó, claro, después. Ahí no te dije que somos yo ya te lo había dicho. Yo claro. te mandé otro mensaje porque había ido a capilla, ¿te acordás? Sí, lo volviste a nombrar, no Claro, fue la primera vez. lo volví a nombrar y ahí vos dijiste eso. Que me Eso, gustaría que también contar sí. mi parte, ¿no? La primera vez que me lo dijiste, yo estaba ok, bueno, empezando a prosperar, a fluir todo, Sí. y te lo recibí. La se- Pero la segunda, que Ya vos habían pasado unos meses, ¿no? ibas a contar ahora sobre tu viaje a Capilla, eh, habías ido a Capilla, tuviste una conexión repotente, y yo estaba viviendo de vuelta una especie de noche. Oscura. Sí, estaba ver. Y sí, me acuerdo que estaba manejando, yendo a no sé dónde al centro y no sabía qué hacer con mi vida allá porque de vuelta no veía muy bien hacia dónde estaba yendo. Y ahí te dije, como, cree lo que quieras, si te hace bien, yo estoy tratando de ver cómo voy a vivir. Sí, Pues y además me dijiste como, y no vuelvas a mandar un mensaje sin pedirme eso, permiso porque esto que me dijiste me movilizó mucho. sentía como que, como que estaba hipersensible a que invadas mi campo. Ujú. Era como vos estabas encarnando una energía como masculina de alguna forma, porque vos estabas teniendo la iniciativa de hablarme, y Sí, yo estaba como todo el divino masculino le toca hacer el trabajo con la energía femenina, y estaba como, bueno, en un lugar más pasivo, más receptivo. Me ponía muy a la defensiva a veces. Esa vez me puse muy a la defensiva, me acuerdo. Y también es como que romantizaba tu vida, que a vos te estaba yendo bien y que vos eras feliz y que yo estaba re mal y victimizándome ya, me acuerdo en ese momento. Sin que hubiera pasado algo así que ella me sí, hubiera lastimado. Simplemente como yo victimizándome con la vida. estabas re en eso, sí. Sí, Yo sentí que estabas victimizándote cuando me mandaste, cuando sí. me respondiste. Pero bueno, ¿querés que cuente yo o tenías algo más? No Em, quiero que sigas, quiero ir hasta ese lugar. dale, sí, sí. Quiero contar que también esto de la energía femenina y la energía masculina, como que había algo que me empecé a darme cuenta, o sea, o al menos ahora en retrospectiva, que a mí no estaba como acostumbrado o no sabía qué muy bien cómo hacer con esto de que yo no estaba siendo el que tenía la iniciativa en el vínculo en ese punto. Era como que yo estaba acostumbrado a ser un hombre que iba y veía a una persona que le gustaba o quería hablar con alguien y yo lo hacía. Y cuando no quería hacerlo, no lo hacía y ya está. Y no pasa nada porque yo estoy en control de la situación. Pero vos te quedabas. Y vos te quedabas con ganas de vincularte conmigo. Y eso Sí, a mí, sentías mi energía también, claro. ¿no? Y eso a mí me confundía. Era como que me ponía en un lugar donde yo me ponía en contacto con mi herida de la huida, con mi apego evitativo, con una parte mía que yo no tenía, no conocía del todo. Ya había manifestado en distintos vínculos, pero acá era como, si la rechazo, si tengo que poner una distancia, ¿por qué? ¿De qué estoy huyendo? ¿Por qué soy tan sensible a esta energía? Me enfrentaba a esas preguntas o ese cuestionamiento interno como de que los roles estaban cambiando. Los roles que yo había tenido toda mi vida vinculándome, donde yo era la energía que iniciaba y que penetraba, estaba rotando.
Y eso era como una especie de cortocircuito dentro mío. Eso es una de las dinámicas de las llamas gemelas que Sí. se habla, ¿no? La corredora y no me acuerdo cómo se Y llama. el corredor. No, la corredora soy yo. Ah, claro, el corredor que se da Sí. y la cazadora. Y la cazadora. Y eso es claramente eso que mencionas, como la mujer no Sí. se da cuenta de la energía divina femenina que está persiguiendo y que la otra energía no puede, ¿no? Como no era lo natural en realidad. Y había algo Pero que. pero me gustaría decir, Sí. yo ya no estaba en corredora, porque No, yo estaba ahí, pero no estaba todo claro. el tiempo mandando mensajes, como no, nunca estuve. Yo siento que estuve de corredora, como mandando mensajes, no entendiendo, pero hasta ahí, no corredora, de cazadora, pero muy mínimamente en la primera parte del vínculo, cuando no sabía que éramos llamas. Ujú. Siento que después nunca estuve en un lugar de mandarte, ¿no? Como, Siento que cuando nos conocimos ahí en la primera separación se mostraron todos nuestros apegos. Mi apego evitativo y tu apego ansioso. mm, Y a medida que fuimos regulándolo con el tiempo, fuimos también pudiendo regularnos como nosotros mismos y no entrar en lugares como extremos. Pero yo me iba dando cuenta cuando no entraba ahí que me pasaba algo raro, que es que como vos siempre estabas ahí después de haberme puesto el límite y que nos armonizamos un poco, es como que me deseabas o me querías o querías estar conmigo y yo es como que se me desplegaba un mecanismo emocional de que eso hacía que baje mi deseo. Como que esto típico de que a un montón de gente le pasa claro. que desean lo que no pueden tener y cuando algo lo pueden tener ya dejan de desearlo. Algo así se activaba. Entonces era como una especie de cortocircuito donde vos eras una hermosa persona, pero como sentir todo el tiempo tu presencia hacía que era como, ah, bueno, esto es Sí. cómodo, no tiene una especie no hay un patrón acá de kármico, que era lo que a mí me atraía sin darme cuenta. Entonces, ¿qué hago con esto? Como, me confundía completamente en mis emociones con eso. Sí, sí, era muy, para mí también Sí. era confuso, digo, porque la divina femenina, por más que el divino masculino le pase todo esto, digo, nosotros también es confuso, por más que tengamos más información, ¿no? Porque tenemos más información para poder comprender, ah, bueno, el divino masculino está procesando porque su energía se asusta con esto, bla, 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 ¿no? Es como en un momento, bueno, entiendo, pero yo también me está pasando de todo, y ¿no? Estoy sosteniendo acá. Pero bueno, es el camino de la energía femenina, ¿no? De la iniciadora, que está conectado con la divina femenina. Somos la que iniciamos de alguna manera el proceso. Y en todo este camino en donde yo seguía haciendo mis cosas, mis talleres y demás, estaba organizando una formación así como intensiva de tantra de 5 días en las Islas del Delta, en un lugar, y no se llenaba, y era rarísimo, bueno, no solía pasarme que las actividades que yo daba no se llenen o se complete un cupo, ¿no? Y este lugar era como mucho más accesible, como la propuesta estaba buenísima, era como raro, no se llenaba, se habían anotado creo que 3, 4 personas y no era el mínimo con el cual lo podía hacer. Y una amiga me había pedido, me había invitado a un encuentro que iban a realizar las hermanas, quizás las conocen, las hermanas Airan y Amaris, y en Capilla del Monte. Yo no las conocía, no las seguía, me pasó un video, lo empecé a ver, me aburrió, era como, bueno, todo bien, pero no algo que yo estaba criticando, pero no era algo que a mí me resonaba, la verdad. Yo estaba en un camino de espiritualidad, pero no estaba dentro del camino que estoy hoy, con esta conciencia del camino de ascensión, ¿no? Del plan divino, de las llamas, de lo que tenían que hacer. Todo eso estaba como, "Ah, es algo lindo", pero no me veía yo accionando realmente, como hoy, en misión y con el compromiso que tengo con respecto a nuestra labor como llamas, ¿no? En ese momento era, bueno, yo quiero estar con vos, ¿no? Como toda esa información de las llamas, de que teníamos una misión en particular, era un poco medio romantizada, no estaba anclada todavía. Y sí, mi camino de espiritualidad, pero como hacia retiro, formaciones, atendía uno a uno a personas, pero no sentía que yo iba a hacer un servicio colectivo, ¿sí? Por más que existía, como les mencioné anteriormente, esta labor en mi astral. Yo laboro y hago transmutaciones en el bajo astral por la noche, que es algo que en algún momento comentaré más en profundidad. Pero esto de hacer viajes de misión y todo lo que después vino fue algo que en ese momento no estaba. Y no estaba toda esta información, no las conocía estas hermanas ni un montón de gente con la que hoy me siento más en resonancia, ¿no? Entonces, realmente fue esa invitación algo que no me resonaba, pero se canceló este retiro que iba a dar y dije, bueno, voy a ir.
a esto que me invita, porque ya que una amiga ya se había mudado a Capilla del Monte y me había pedido que la acompañe en la mudanza. Lo cuento porque no es casual. Yo ya hacía muchos años que no venía a Capilla del Monte. Había venido en mi adolescencia, antes de conocer, sí, antes de parir a mi hijo, antes de tener a mi hijo que tiene 25 años ya. Había ido y había sido muy especial, después había vuelto a ir después del retorno de Saturno, después de que me volví loca, y había sido muy especial también ese viaje, pero después habían pasado muchísimos años, ¿no? En donde yo ya no iba, como ya habían pasado como 15 años o más, en que no iba a Capilla del Monte, y una amiga se muda a Capilla y me pide a mí que la acompañe a hacer esa mudanza. Entonces, cuando esta amiga me invita al encuentro, el encuentro se llamaba El Anclaje a la Nueva Jerusalén, acá en Capilla. Y aunque las hermanas ya no vuelven a nombrarlo como la Nueva Jerusalén, lo que yo siento que en ese momento les bajó era que iba a ser la nueva humanidad, el semillero de la nueva humanidad, ¿no? Entonces, todo eso a mí no me resonaba del todo, ¿no? Pero fui, ¿no? Me acuerdo, vine a Capilla, fui al encuentro, me pasó esto de que sentía que conocía a todas las personas. Un encuentro que fueron casi 1000 personas, no me acuerdo, pero más o menos 700, 500, 1000 personas. Muchas, ¿no? Muchas personas. Era muy fuerte todo lo que pasaba. No terminaba yo de movilizarme del todo, escuchándolas, porque no estaba demasiado conectada con eso. Sentía que tenía que estar ahí estaba, me pasaba esto que era particular, la verdad que no recuerdo ni mucho ni lo que decían ellas, otras personas que hablaban, ¿no? No estaba demasiado conectada. Pero sí me pasaba que sentía que conocía a todas las personas y en un momento fue claro que no las conozco, esto es más allá, ¿no? Y después sí, lo que pasó re fuerte fue que en una de las actividades de las hermanas, que había que hacer un camino, que era todo un laberinto de cristales, de cuarzos, éramos muchos, ¿no? Entonces las hermanas ya habían terminado de hacer el trayecto del laberinto, se habían ido hacia otra parte del terreno, en Pueblo Encanto, acá en Capilla del Monte, y las que quedamos ahí, cuando se hizo más de noche, empezamos a ver las naves que aparecieron, pero hermandad, muchísimas, muy claras, luces muy fuertes, movimientos que eran, no podía ser otra cosa, ¿no? Y éramos cientas personas viéndolo, llorando, emocionadas, muchas de las personas. Fue hermoso realmente y siento que eso sí, movilizó un montón y bajó ahí en ese avistaje de tantas naves, le bajaron muchos códigos. Que yo por la noche, espera, ¿querés que te sirva esta parte que está media fría? Así Dale. me gusta más. A vos te gusta tibio y a mí me gusta caliente. Una de las diferencias. Algún día hacemos un reel de todas nuestras diferencias. A mí bien caliente y a él tibiecita. Gracias, mi amor. Bueno, esa noche yo me voy a dormir a lo de mi amiga que se había mudado ahí a Capilla y tengo una noche muy particular de una situación, de un proceso que me había pasado solo una vez en la vida, que es que no duermo en toda la noche y me empiezan a bajar información de todo lo que va a pasar. ¿Sí? Recuerden que yo ya era canalizadora hace muchos años, pero esta particularidad, al otro día no me acuerdo, es toda una canalización para mí de lo que va a pasar. Eso es extraño porque no siempre pasa esto de que me muestran todo lo que va a pasar. Yo me acuerdo que conectaban todo, ¿no? ¿Por qué estaba en la casa de esta amiga, que se había mudado, lo que iba bueno, un montón de cosas, y yo siento la frecuencia cambiar al día siguiente. No recuerdo todo lo que me llegó, pero sí recuerdo muy claramente que mi servicio de Tantra, como yo lo compartía, ¿no? De sexualidad sagrada, iba a cambiar por completo. Eso me movilizó. Me acuerdo que había una cosa de no saber si me iba a ir a vivir tras la sierra en ese momento, ¿no? Era como algo, me empezó a generar un movimiento de, che, algo va a pasar, esto está bueno. Empecé a investigar, ¿no? De todos los hermanos galácticos que estaban acompañando el proceso. Bueno, mucha información empecé a ver. De Capilla me fui a Tras la Sierra, porque era el lugar donde quizás yo me iba a vivir. Pasé unos días ahí, había intercambiado casa con esta chica que fue a mi casa de la isla y yo fui a su casa de Tras la Sierra. Y en todo ese movimiento que yo sentía que algo pasaba, te lo quise comentar a vos, porque era, bueno, él es mi llama. Por ahí si le digo esto, él me trae una pieza y me trae claridad con esto, ¿no? Y fue cuando él me respondió de esta manera, tengo a mi perrito acá. Él me respondió de esta manera como, no, no me cuentes esto, yo no estoy viendo cómo sobrevivo día a día, qué hago de mi vida. Si vos crees que somos llamas, créetelo. Fue muy, para mí, muy violento y nunca me había hablado así él. No fue tan violento, pero para mí, dentro de nuestro vínculo, la verdad que lo había sentido de esa manera. Y le dije, perdón, sí, no te vuelvo a hablar de esta manera. Y, y bueno, me acuerdo que me agarró un poco de angustia, pero bueno, seguía, ¿no? Yo caminando en el proceso.
Y pasó, ¿querés que cuente eso o había algo que vos querías contar de ese trayecto hasta el momento en el que sí me Sí. recibís? Yo seguía en mi ayuno sexual y en algún momento empecé a decir como, bueno, voy a, ya se va a terminar y quiero volver a vincularme con otra persona porque me sentía muy solo, de verdad, más allá de que estaba en esa impecabilidad o en ese servicio, en ese compromiso, me sentía solo. Pero quiero Y contar yo eso, de la parte cuando yo te lo cuento, porque siento que está yendo y se adelanta lo que voy a compartir yo, ¿entendés? no, ¿querés? Y si me estoy contando que sentía que iba a ser yo la persona, ¿entendés? Claro. Como en la sorpresa, debe estar escuchando todo. Somos- Estamos detrás de escena acá. Cierren los ojos un segundito y música de espera. Si vos vas a contar que nadie que la condena que tiene celular soy yo, ya ahí Claro, te lo eventualmente. contactar cuando yo te mando un mensaje siguiente. Ok, ¿Ya? ok. ¿Querés contar vos entonces? Sí. Dale. Bueno, entonces lo que sucede es que le mando ese mensaje, lo suelto porque me dijo esto, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a las Islas del Delta, y una hermana, que también está en el Camino de Llamas, que yo no la conocía, me habla, no me acuerdo cómo ella se contactó conmigo, la verdad que no sé. Yo había empezado a ver páginas de parejas de llamas gemelas y demás, creo que algo de eso pasó. Y esta hermana se quería mudar a la Isla del Delta y se contactó para ver si yo tenía... ¿Qué? No, sí, te amo. Tenés una cara de curioso. Eh, se contactó para ver si yo le ayudaba a encontrar algo. Creo que le pasé el contacto a una amiga mía que tenía alguien que tenía y se terminó mudando ahí. Eh, la cosa es que empezamos a hablar del Camino de Llamas y que hicimos una conecta al toque con ella. Y yo en un momento le conté esta historia, que te había mandado el mensaje, que me dijiste que no te mande, y yo le decía que yo tenía ganas de verte, y me acuerdo, me dijo, mandale, mandale un mensaje. Si tenés ganas, hablale, decía. Pedile permiso, pero hablale. Y yo fue como si me hubiera habilitado alguien, algo, no una señal más. Dije, me metía dentro de tu Instagram, porque yo no me metía, ya no lo seguía, y vi unas historias y parecía que me hablaba a mí. No me acuerdo, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo. Eran como que habías encontrado fotos de personas con las que había estado muy conectado y que amabas y ya no estaban en tu vida. Y yo sentía que era una señal. Después me dijiste que no estabas pensando en mí. Pero estabas incluida. Estaba incluida, pero ahí. Me contaste eso, mi amor. No Ok. te estoy todo el tiempo cortando. Me siento mal. Pero tiene que ver con, siento algo, no de que estás mintiendo, sino de que romantizás desde el amor de hoy la visión. Porque ya me habías contado que no estaba incluida. Y yo me acuerdo haber tenido la decepción. Así, flashé que era yo. Y era como, ahora me decís, estás incluida. Estaría ahí un poquito incluida, pero estabas hablando de otras Claro. personas, de tu amigo allá de México, o sea, no era Sí, sí, algo, sí, no otras era el que personas. yo te estaba afectando realmente en ese momento. Pero bueno, no importa, porque lo que importó fue que yo sentí una habilitación y le mandé un mensajito pidiendo permiso, como, hola Marco, quiero compartirte algo, decime si estás, si estás abierto para que lo haga. Y me mandaste un mensaje que fue, ay, qué hermoso. Viste, sí, hace semanas que pienso en vos. Para mí fue, imagínense, hermano, en ese momento Salió la flecha. hacía un mes que había pasado esto de que me mandó un mensaje diciéndome que no quería saber nada. O sea que cuando él me dice semanas, a las 2 semanas habrá sido, no sé, muy poco tiempo, él tuvo un cambio. Y me dice, hace semanas que pienso en vos. Para mí fue como, ay Dios, qué hermosura. Te dejo ahí que contes tu parte. Ay. Yo estaba, como les decía hace un ratito, haciendo el ayuno y ya empezaba a vislumbrar el final, empezaba a llegar la primavera, el verano, y quería ver con quién me iba a relacionar, quería empezar a abrirme de vuelta a algún vínculo. No sabía cómo, no sabía de qué manera, porque había algo que me generaba rechazo al mismo tiempo como de volver a entrar en todo eso que había vivido anteriormente, con la sexualidad que no quería que se volviera a repetir. Y bueno, hubo una persona que me gustaba en ese momento, que le di esas flores, que después tenía novio y yo no sabía, y fue una especie de confusión ahí.
eh, un poco desagradable, pero bueno. Y, y como que no habían, no se abrían horizontes con otras personas, yo no habían espacios donde conociera a personas nuevas, no quería usar más las aplicaciones de citas. Entonces era como, bueno, ya estaba llegando al vacío profundo y, y de repente como que empecé a recordarte a vos de vuelta. Esas 2 semanas, noviembre estamos hablando ya en esta época. Sí, Y no te recordaba como de una forma romántica de que, ay, quiero volver a intentar con ella. Solo te recordaba como una persona que está presente y que amaba a mi manera en ese momento y que como que me sentía como se estaba abriendo de vuelta la energía. Yo en ese momento no lo hubiera podido explicar así. Ahora sí, digo, se estaba volviendo a abrir mi energía y vos estabas ahí, no me sentía como asediado por tu presencia y me sentía más seguro de mí. Entonces, bueno, eh, me acuerdo que subí esas fotos en mis historias que eran como un poco nostálgicas de algunos vínculos que había tenido en el pasado. Y que había como algo medio poético, romántico, medio sí, que hoy no haría ni loco de esa manera, pero que era como, bueno, estaba como de alguna forma magnetizando algo con eso. sí. Magnetizando algo. No sé qué, no sé a quién, a vos obviamente, hoy en día, pero es como que estaba unas historias medio seductoras eran, me Sí, parece. Eran medio seductivas, medio el poeta romántico. sí, Y ahí fue cuando me escribiste y te lo dije como, en ese momento no me di cuenta si te estaba seduciendo cuando te dije hace semanas vengo pensando en vos. Yo siento que la intención cuando te lo dije fue eso, como hace semanas que vengo pensando en vos y charlemos, no sé qué hacer con esto, no sé qué va a pasar, ya no soy más poliamoroso, que era el principal problema de discusión que habíamos tenido en el pasado, entonces, bueno eh, nos juntamos de repente. sí. Dijimos, bueno, nos encontramos, ¿no? En el mismo lugar de siempre, el restaurante hindú, que es ahí en Tigre. Para quien no conozca, el Tigre y las islas es como que es una zona de Buenos Aires en la que está el continente, la ciudad como la conocemos, Tigre, ¿no? Las casas y demás, y está el río que tiene un puerto donde salen todas las colectivas, les llamamos, que son como los colectivos, pero por barco, ¿no? Las lanchas colectivas y vas a tu hogar. Y están también lo que sería el puerto privado para quienes tenemos lancha. Y yo me bajaba en la lancha, generalmente vos me venías a buscar ahí y dejaba la lancha, lo subía al auto él y íbamos cerquita a este restaurante a hablar. Así que volvimos a ir a este lugar a encontrarnos. Sí. Y Y no sé estábamos. si recuerdo, sí. No sé Sí, si sí, no sí, sé si sí. lo que estoy recordando fue esa vez, pero me viene una imagen de verte bajándote del muelle y como, Yo solo me acuerdo lo que me hayas como, dicho. como con un nuevo deseo se había despertado, Sí, ¿no? Como fue re diferente. sí, fue re diferente, estábamos re bien, Vos era estabas, fluido. vos estabas, me acuerdo que había una hermana justo que me había compartido una información de una mujer que escribía el libro de mujeres que están siempre ahí como perritos, no esperando el amor del hombre, y hablaban de que nosotras siempre estábamos así, ¿no? Como que el cuerpo mismo hace que vayamos al hombre. Y vos estabas así conmigo. Yo me acuerdo de estar tratando de estar así como de ella, y vos estabas así como queriéndome Sí, agarrar y abrazar, y nos abrazarte. besábamos, ya empezábamos a estar, era re diferente a todas las otras ocasiones. Yo me acuerdo que estaba como, wow, ¿qué pasó? Estabas Sí, abiertísimo. estaba súper Y abierto. hablamos como siempre un montón, como había sido Fue re muy, lindo. muy lindo. Fue re lindo. No me acuerdo bien, solo me acuerdo un poco de la energía, Mm, pero estaba como también encendido. Yo como sí. que terminando mi ayuno sexual y quería nada, Ahora me, quería, ahora no me doy sé, cuenta. no sé qué quería, no tengo ni idea qué quería, no sabía en ese momento, pero no me podía resistir a tu magnetismo. Era como nada, vos estabas en una presencia donde recordemos que hace meses venías cuidándote, amándote, sintiéndote Sí, re segura de vos misma. Yo sí. no sentía que vos estabas como queriendo Claro, sí, sí. engancharme, ni convencerme, ni...
Estabas magnetizándome Estaba así, magnetizándote palo. totalmente, porque no era algo que quería hacer, sucedía, ¿no? Yo estaba muy conectada con mi amor, ¿no? Y él llegó. Así que fue muy hermoso eso, pero no era nada claro todavía, No había nada claro. ¿no? De hecho, tuviste un viaje, ¿te acordás? Justo en Claro. esos días quería que nos fuéramos a ver de nuevo, pero vos ya te habías comprometido con Sí. este viaje a... Un viaje a plantar árboles al sur, un voluntariado, y ahí hubo como una especie de situación extraña con otra mujer que no me resonó y fue como, ok, no me resuena esto ya. Le diste unos besos, Sí, en realidad ella me dio a mí y yo le puse un límite. sí, Fue como que no y me lo estuve contaste. cómodo y te lo conté. Como que no estaba ya, no porque más allá de ella, si me gustaba o no, era como que no quería generar de vuelta una situación sexual así como las había generado tantas veces en mi pasado. Quería algo más firme, más definido, más comprometido. Quería algo que se sintiera de verdad ese deseo bueno, de ir hacia algún lado juntos. No sé, algo así me venía. No importa tanto, lo importante fue que yo puse un límite y nos volvimos a ver y fue como que... No, antes de volvernos a ver tuvimos la lectura a distancia, que fue la de la nave, del tercer ojo. Fue ahí. Eso fue. Pensé que fue No, antes de que nos viéramos. no, Ok. fue después. Entonces, después de eso, eh, vos me llamaste porque había algo como, o No hablamos, sé, estábamos hablando, no me acuerdo sí, qué pasó. Todavía no había sí, nada claro, simplemente íbamos hablando. y Y abrimos los sí, registros. no me acuerdo si vos me lo pediste o cómo salió, pero hicimos una lectura a distancia, ¿no? Eh, ¿Fue por videollamada? Sí. Ujú, En la que abríamos el registro vincular, me parece, ¿no? sí. Abríamos el registro cállico vincular, entonces íbamos chakra por chakra, y no me acuerdo demasiado, pero me acuerdo que pasó algo, ¿no? Que nos veía como en la nave, y que algo pasaba con el tercer ojo que se abría, algo que para mí Sí, fue como, ¿no? Como, fue pero una para linda mí lectura, pero para vos fue fue horrible. enorme porque nos llegaron unos códigos de los hermanos galácticos. Ujú. Unos códigos, lo digo así, como bajaron códigos, no es que nos dijeron algo en concreto. Em, y yo me emocioné, como hace muchísimo que quería que me pasara algo así. Ella había ido a Córdoba y había visto todas las luces y yo estaba como, ¿y yo cuándo, no? Papá, ¿y yo cuándo? Sí. Y, no sé si fue en ese encuentro o en el siguiente. El siguiente fue ya fin de año que viniste a pasar Navidad, Año Nuevo con Creo que nosotros. hubo uno más, porque No me acuerdo. yo me acuerdo que no fue claro para mí Mm. cuando dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Tipo, te dije, Eso fue después de sí, Año Nuevo fue. ¿de año nuevo? Sí, me No, parece me que sí. parece que no. ¿No? Me parece que ¿Y no. a dónde nos encontramos? En lo de Daksha, yo creo que fue así como, en No lo me de acuerdo. Daksha nos encontramos de vuelta una vez más a mediados de diciembre y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, como vamos a comprometernos en vínculo. Y me acuerdo que para mí fue como, estoy haciendo esto de verdad, es como que todo mi psiquismo había estado configurado por años para ser poliamoroso. Mm, Y de repente tomar ese paso, sentí que me dio un poco de... Tenía muchas ganas, pero al mismo tiempo me dio un poco de miedo. Fue como, sí, ¿estoy listo para esto? Porque mi energía sigue yéndose a cualquier lado así, porque la entrené para fugarse y de repente me va a volver a comprometer a una relación monógama. mm. Con Y una mujer 20 años mayor sí, que que vive vive en sí, el Tigre en y esto es real y esto es posible, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos, no sabemos bien, pero vamos a comprometernos y vamos a formalizar y después vamos a ver cómo sigue sí, fluyendo la y cosa. en el medio empezaste a titubear, me acuerdo que seguía yendo a los encuentros de tarot que brindabas, y me acuerdo que en un momento hablando de esto, porque había sido claro, ¿no? Yo, monogamia, o sea, monogamia digo dentro de lo que nosotros creemos, ¿no? Lo que el sistema dice que es la monogamia. Me acuerdo que empezaste a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque te había pasado algo con una mujer que le habías leído las cartas.
Y me acuerdo que viste como, bueno, pero ¿qué pasa si querías empezar a abrir un poco las puertas? Sí, sí, Y yo estaba te como dije, tanteándote. stop. Me acuerdo que fue buenísimo, porque yo fue como, ¿qué? No, de ninguna manera yo voy a permitir esto de nuevo. ¿Viste cómo fue? Conmigo te vinculás de esta manera. Y dijiste, bueno, está bien, está bien. Me acuerdo, algo hice Fue por mensaje, que creo. como que te tanteé de alguna Sí, forma, porque yo no como que estaba pensé que a veces seguro. me pasa algo con alguien, como, Empecé como, ¿qué pasa si me pasa algo? y yo, Y fue no, buenísimo, porque vos me pusiste ese límite y yo me di cuenta que yo quería estar con vos, no quería estar seguir te da explorando. miedo, que eso es algo que le pasa Sí, siempre a todos los divinos sí, masculinos, como que estoy eligiendo a alguien y no voy a elegir a nadie más, ¿no? Como ya te dio está. miedo eso. Sí, se acaban las opciones infinitas del mar infinito y ya encontré No, a porque no mi, tenías toda la claridad que yo era, todavía no estabas en ese claro, enamoramiento, pero era me como, comprometo, es como, claro, no voy a abrirme a ver si capaz me pasa. No, ya sí, está, estoy comprometido acá. pero me imagino que eso, de que no estar tan enamorado y que pase eso, te hacía generar como, Sí. bueno, yo estoy poniendo todas las fichas acá, Y además de, más allá de no estar tan enamorado, que eso fue algo que en fue, nuestro ya vínculo lo después contaremos vamos a después. contar y fuimos dándonos cuenta de muchas cosas, yo fui dándome cuenta de muchas cosas mías, como que la indefinición de lo que era nuestra vida compartida, porque dijimos, sí, bueno, vamos a comprometernos, pero vos seguías viviendo en las islas, yo seguía viviendo en San Isidro y nos veíamos cada 2 semanas, era como algo muy no, costaba congeniar, acoplar los tiempos, vos estabas empezando a querer que yo fuera para allá y yo no quería irme a la isla porque es un viaje de hora y media adentro del río y yo no me gustaba eso todavía, me generaba rechazo, la isla me da miedo. Era como que nos comprometimos, pero todavía estaba muy indefinida cómo iba a ser Sí. nuestra vida. Recuerdo que en ese momento yo estaba buscando alguna changa, alguna colaboración, algún trabajo, todavía nada muy serio y vos me propusiste de que te ayude algo con tu Ah, en tu servicio. casa, me acuerdo, sí. Sí. Y yo, esto es muy importante, por más que entramos en vínculo, yo para el año que viene ya me quería ir de mi casa, de mis papás. Y no estaba pensando en irme a vivir con vos, estaba pensando qué trabajo voy a hacer, porque necesito ya ganar dinero, de verdad. No un dinero que me pague algunas cosas, que me pague mis actividades como me pagaba el tarot. Y me acuerdo que tuve un par de llamadas laborales donde me ofrecieron trabajo y dije, voy a esperar hasta el año que viene. Como voy Mm. a confiar en que este verano algo va a pasar. Lo sé, lo confío, no sé qué va a hacer. Estaba hablando con un hermano, un amigo que vivía acá, en Capilla del Monte, que básicamente el plan era viajar e ir a visitarlo a su casa en tipo para la altura de mi cumpleaños, un poco después, yo cumplo el 5 de enero. Entonces se acercaba el final del año, yo vi tenía ganas de Pero eso venirme vino para después, acá. mi amor. Después de de la vez que viniste a casa y pasaste el año nuevo. No, ya teníamos esa discusión, ¿te acordás que tuvimos una discusión porque yo quería viajar No, y para mí quería fue juntarme con después. vos en Año Nuevo y vos No y... cambia mucho, está bien. Pero digo que Bueno, no, no adelantes esa parte porque quiero que quede para el claro. otro. Sí, sí, o sea, Quiero igual que cerremos ahora porque ya dale, necesito sí, sí, sí. ir al baño y quedaría medio cortado en el medio. Bueno, por más que nos habíamos comprometido, yo todavía tenía un horizonte Sí. que no era luminoso, que no, que por más que me encantabas como persona y todo, no sabía a dónde iba nuestra vida y eso me generaba algo de inseguridad. Yo estaba pensando en volver a trabajar el año que viene, no sé cómo, y se empezó a sembrar una semilla de fe de algo que iba a suceder en ese verano. Eso lo iba a cambiar todo. Lo que cambiaría todo por completo. Continuará. En el próximo capítulo vamos a compartir eso, cómo pasamos fin de año juntos, que eso siento que también fue muy importante porque no habíamos pasado dormidos juntos, o sea, por más que invitamos amigas, vos cómo te sentiste más cómodo en esta casa, hubo algo que hizo que vos de nuevo, entraras de nuevo un poquito, un pasito más adentro. Y Adelanto del próximo este episodio. es el adelanto, sí. El cómo pasamos el año nuevo y cómo se vino después esto del viaje que cambiaría todo.
Bueno, hermandad, quiero pedirles que se puedan suscribir, que puedan darnos like. Esto nos ayuda un montón, ya lo hemos hablado anteriormente. Tiene que ver con que estamos migrando de las redes de Instagram para aquí, así que eso nos da visibilidad y nos ayuda un montón. Este es el quinto capítulo y todavía hasta este momento no hemos compartido nada de nuestro servicio. Lo hemos hecho porque realmente tenemos ganas de compartir la historia. Nos hace bien a nosotros, sabemos que les hace bien a ustedes, pero queremos contarles que toda esa información de los eventos que estamos brindando, con los cuales no solamente damos un servicio, sino que también generamos un intercambio por el cual podemos vivir, ¿no? Pagar nuestros casas, los hogares y demás, y tiene que ver con los retiros, los ciclos que estamos ofreciendo, ¿sí? Y el próximo retiro y actividad que vamos a hacer es de mujeres y es acá en Capilla del Monte, en este territorio tan mágico de Erx, que se va a estar dando el 15, 16 y 17 de agosto en Quebrada de Luna, ¿sí? Que es muy importante ya, esto es un capítulo de los últimos que vamos a contar, pero está muy relacionado con un nuevo paso que vamos a dar como pareja, ¿sí? Una consolidación muy importante, y va a ser ahí el retiro para mujeres, se llama Nebet, que es la soberana, ¿sí? La soberana en los templos de egipcios, que hablaba de esta mujer que ya se asume como sacerdotisa, ¿sí? Que toma su poder, que purifica sus aguas, su energía sexual, ¿sí? Y desde ese lugar magnetiza. Y vamos a estar realizando ritos egipcios y prácticas tántricas sacerdotales. Así que si están interesadas, quieren estar en Argentina, si quieren viajar, si están en otros lugares, este va a ser un retiro muy importante en donde se va a anclar una energía muy potente en este lugar de Quebrada de Luna, ¿sí? Y próximamente vamos a contar de otras propuestas Sí. que vamos a estar dando, entre ellas el retiro de hombres. Así es, un retiro de hombres que va a ser también en este mismo territorio en septiembre. Siguen definiéndose algunos detalles, pero si te interesa, escribime, hermano, y pronto te comparto la info. Y bueno, más cosas que se Ya, vienen ya- más ya adelante. les iremos compartiendo. Virtualmente estamos en este momento él con un ciclo de hombres, de sacerdotes y yo de mujeres, pero por lo menos de mi parte, por un tiempo largo no voy a estar dando cosas virtuales. Esto es una bajada de información que llegó también, junto con esto de ir migrando de las redes. Así que por el momento estamos ofreciendo estos retiros. Vamos a ir a España también, muy probablemente estamos definiéndolo, si para octubre lo estamos haciendo, veremos qué pasa. Bueno, gracias. Gracias, hermandad. Bendiciones. Bendiciones.